Muy buenos días a todos, muy bienvenidos a Latin Hospitals, a esta quinta edición que estamos arrancando con el bloque de salud de la mujer. Es una alegría estar presentes nuevamente con nuestra audiencia y en esta semana vamos a compartir temas muy importantes como ser la salud femenina en el día de hoy y mañana, con ponentes realmente que se destacan muchísimo en este tema. Hemos visto hace unos momentos la presentación de la doctora Gladys Fernández del Hospital de Clínicas. Excelente presentación contándonos todos los detalles de cómo abordar la menopausia, tanto sea en el diagnóstico, en el tratamiento. Detalles muy interesantes nos compartió, así que si no vieron esa conferencia, se las recomiendo verdaderamente. Eh, Contarles también que todas estas conferencias van a estar grabadas y subidas a nuestro segmento de biblioteca de contenidos a partir de la semana próxima, así que si no la vieron, no hay problema, la van a poder disfrutar. Y también en caso de que no puedan verla completamente esta conferencia u otra, también podrán verlas allí. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Cecilia Fenili, que es un placer también contar con ella. La doctora Fenili es bioquímica, farmacéutica, especialista en endocrinología, trabaja hace muchos años en el programa de calidad del CEMIC, también es miembro de SAEGRE, así que realmente Cecilia es un placer contar con vos. Muchas gracias por estar en este momento y compartir con nuestra audiencia tu conocimiento. Muchas gracias, Marisa. Para mí es un placer estar aquí en esta plataforma tan prestigiosa que ustedes han armado. Y bueno, sí, la idea es compartir con los oyentes algunos aspectos de la calidad en la etapa preanalítica que en los últimos años está tomando relevancia, ya que hemos acotado los errores en la etapa analítica gracias a los programas de calidad y la gestión de los laboratorios. Y bueno, es el momento de abocarnos a las etapas pre y posanalíticas, así que bueno, uniendo mis dos pasiones, la bioquímica y la farmacia, me empecé a involucrar con las interferencias farmacológicas y lo que implica en el resultado del laboratorio para el paciente y para el médico que tiene que tomar una decisión médica. Así Ujú. que quería contarles simplemente lo que me parece importante al respecto y hacerlos pensar en este tema. Ese es el objetivo. Bueno, excelente. Bueno, vamos a compartir la presentación. Coméntenme si ahí están viendo pantalla. Sí, ahí se ve. Perfecto. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Marisa Mederos por invitarme a dar esta charla en este contexto, en esta plataforma tan importante como es la TAM Hospital y poder llegar a diferentes profesionales alrededor de... En las últimas décadas, el laboratorio clínico ha virado de un modelo absolutamente de disciplina cerrada a una disciplina abierta, de una actividad analítica a una actividad asistencial. Ya no es un emisor de un dato clínico, de un número, sino que es emisor de un resultado con información, ayudando activamente al diagnóstico, monitoreando terapias y prediciendo resultados clínicos y colaborando con las otras áreas médicas para la mejor atención del paciente y la seguridad del paciente. Por lo tanto, el enfoque del laboratorio hoy en día está centrado en el paciente. El laboratorio clínico, como cualquier otra organización, puede ser gestionado
a través de un programa de gestión de calidad, donde tenemos una entrada, múltiples procesos y un producto. La entrada es justamente la muestra del paciente, los múltiples procesos que se desarrollan desde la recepción de la muestra, el procesamiento bioquímico, y el producto sería el informe final. Por lo tanto, previo a eso, tiene que haber procesos de validación, de gestión de seroteca, de descarte de residuos biológicos, etcétera, hasta el producto final, que es el informe del paciente. Y esto lo podemos asimilar a las tres etapas típicas del laboratorio clínico, que son la etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa postanalítica. Tanto la etapa preanalítica como la posanalítica tienen responsabilidad compartida con los médicos, ya que en la etapa preanalítica existe una etapa preanalítica que es cuando el médico prescribe una orden para el laboratorio y le emite al paciente por escrito o a través de comunicación oral todas las condiciones que debe cumplir para llegar al laboratorio. Estas indicaciones también se le dan en el laboratorio y deben ser coincidentes. Y en la etapa posanalítica, el laboratorio emite un resultado que debe ser lo más claro posible, que debe contener toda la información necesaria para que el médico pueda interpretar correctamente ese resultado. Debe tener valores de referencia adecuados. Y el médico, cuando recibe el informe, debe hacer una buena interpretación de ese resultado. En caso de tener alguna duda, conectarse con el laboratorio para poder interpretar correctamente el resultado y llegar a un diagnóstico o un seguimiento correcto. Si se aplica una gestión de calidad correcta en el laboratorio, vamos a obtener un resultado de calidad. Y la exactitud y precisión de ese resultado y como consecuencia su utilidad clínica van a depender entonces de una buena gestión de las tres fases correspondientes al laboratorio. Para ello debemos implantar gradualmente un sistema de calidad adecuado en el laboratorio. ¿Y esto cómo se hace? Planificando, ejecutando, verificando y corrigiendo, que no es otra cosa que el famoso ciclo de Deming de calidad. Entonces vamos a hablar específicamente en esta charla de la etapa preanalítica. Calidad y etapa preanalítica, lo que podemos observar es un aumento de la cantidad de trabajos publicados en las últimas 2 décadas. Y la gestión de calidad de las etapas pre y posanalíticas ya están incluidas en las normas ISO 15189, que si bien en Argentina la acreditación según esta norma es voluntaria, muchos laboratorios de nuestro país están acreditando según esta norma, y en otros países es de aplicación obligatoria. En esta norma ya es requisito explícito la mejora continua de la eficacia de los procesos preanalítico, analítico y posanalítico. En la norma se plantea el establecimiento de indicadores de calidad para monitorear y evaluar aspectos críticos de la etapa preanalítica. Y también el laboratorio debe documentar en este contexto, cuando corresponda, las interferencias analíticas conocidas en el procedimiento de medida. Hay guías como, de diferentes organismos, como la CLSI o la Sociedad Española de Química Clínica, donde hay algunas indicaciones de cómo
detectar y cómo registrar las interferencias en los estudios del laboratorio. Fíjense que la Sociedad Europea de la Federación de Química Clínica Europea planteó la necesidad de generar un grupo de trabajo para armonizar la etapa preanalítica. Y ya en el año 2015 aparecieron trabajos de laboratorios que acreditaron a través de la norma 15.189 específicamente la fase preanalítica de sus laboratorios. Cuando hablamos de factores preanalíticos que pueden afectar al resultado de un laboratorio, podemos hablar que se pueden clasificar en modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos el ayuno, el horario, el estrés, el ejercicio, el tabaquismo, el alcohol, los cambios posturales, y esto lo podemos manejar a través de indicaciones que le damos al paciente previo a la toma de la muestra. También están incluidos entre los factores preanalíticos modificables los fármacos que los médicos pueden suspender o rotar a otra droga que se sepa que no interfiere en los estudios que necesita hacer el paciente. Por el otro lado, tenemos una serie de factores preanalíticos que no son modificables, como el sexo, la edad, la raza, en la situación de embarazo, y también fármacos que no se pueden ni cambiar ni suspender. En este contexto, estos factores deben conocerlos para poder interpretar adecuadamente los análisis en estos pacientes. Como pueden ver, los fármacos pueden entonces estar dentro de la clasificación de factores preanalíticos modificables o no modificables de acuerdo al paciente y al fármaco del que estemos hablando. Entre varias de las tareas del Grupo de Armonización Europeo, se ha planteado la necesidad de armonizar la etapa preanalítica en este continente. Y hay trabajos en la bibliografía que plantean algunos objetivos en cuanto a esa armonización. Cuando hablamos de interferencias por fármacos, fíjense que hablamos de drogas tan comúnmente utilizadas por los pacientes como un paracetamol, un ibuprofeno, heparina, ácido acetilsalicílico y hasta anticonceptivos que son muy importantes a tener en cuenta. Pero esto no es algo nuevo, esto se conoce desde hace muchísimos años, pero lamentablemente había demasiadas situaciones para poder normatizar en el área analítica que relegó en el tiempo la posibilidad de armonizar la etapa preanalítica. Pero hoy ha llegado el momento de hacerlo y de ponernos de acuerdo en cuanto a esta armonización. El grupo de Plevani plantea la necesidad de manejar las interferencias en el laboratorio, no solamente las interferencias analíticas, sino también las interferencias por fármacos. En la bibliografía van a encontrar temas como Drug Laboratory Test Interferences o con la sigla DLTI. ¿Y por qué es tan importante hoy en día hacer estos estudios? Porque el hombre primitivo vivió en el paleolítico, mesolítico o neolítico. Y actualmente estamos en la era del ansiolítico. Por lo menos en mi país, en Argentina, hay mucho consumo de psicofármacos. Realmente es muy importante tenerlos en cuenta en el laboratorio. Y también hay mucha información al paciente a través de internet que no siempre es verídica y es clara para el paciente, y tampoco el paciente tiene herramientas para poder interpretarla.
y esto lleva a automedicación y polimedicación que hay que tener en cuenta a la hora de obtener una muestra en el laboratorio, sobre todo para la medición de hormonas. Bueno, en cuanto a las interferencias farmacológicas, las podemos clasificar en dos tipos. Aquellas que modifican el estatus del paciente respecto de su fisiopatología, como por ejemplo eh, la amiodarona, que es un antiarrítmico y que va a modificar el estatus del paciente en cuanto a su eje tiroideo. Por otro lado, están los fármacos que interfieren en los ensayos in vitro para medir los analitos bioquímicos. El primero es muy probable que la mayoría de los médicos lo conozcan, pero el segundo tipo de interferencias farmacológicas es muy importante que los bioquímicos los tengamos en cuenta y más allá de eso, se los comuniquemos a los médicos para poder hacer una correcta evaluación del paciente y llegar a un resultado correcto. En cuanto a las interferencias farmacológicas descriptas, la lista es infinita, pero por ejemplo, hay drogas tan comúnmente usadas como la furosemida, que me pueden influir en analitos de química clínica, como el ácido úrico, la glucosa, el potasio, o de repente el paracetamol, que aumenta el ácido úrico, las transaminasas, etcétera, etcétera. Así que es muy importante que a la hora de una discrepancia clínico-bioquímica de un resultado, evaluemos si no estamos frente a una interferencia farmacológica. Y la lista sigue. Fíjense que, por ejemplo, el omeprazol, que es tan utilizado y ahora, por lo menos en mi país, en Argentina, pasó a ser de venta libre, aumenta las transaminasas y modifica el estatus en cuanto a el hemograma. En esta tabla, obtenida de un trabajo de hace poquito tiempo, del año 2021, se muestra una serie de interferencias farmacológicas y explican cuál es el mecanismo por el cual se producen esas interferencias. Es importante que nos pongamos a tono y que conozcamos cuáles son los mecanismos en cada caso. Sería muy largo para explicar en esta charla, pero es importante saber que, por ejemplo, la miodarona, que no tiene nada que ver con el eje tiroideo, me va a afectar estudios de tiroides. O sea que al momento de hacer preguntas en el laboratorio en cuanto a qué medicación está tomando, hay que tener en cuenta toda la medicación que toma el paciente y no solamente aquellas que están relacionadas con los estudios a realizar. Y esto lo tienen en cuenta los bioquímicos. Bueno, en este mismo trabajo se hizo una encuesta a profesionales que están relacionados con el laboratorio y lo que se vio es que algunas interferencias son más conocidas, como por ejemplo la interferencia por amiodarona, el 77% de los profesionales la conocía, el 23% no. Pero, por ejemplo, la interferencia de trimetoprima en la medición de creatinina, solo casi la mitad de los profesionales la tenían en cuenta. Para evaluar estas de LTI dijimos que había una serie de guías. Hay guías de la IFCC, de la CLSI, de la Sociedad Francesa de Biología Clínica, del Grupo de Trabajo Europeo, de la Sociedad Escandinava, y hay varios trabajos en la bibliografía que también ayudan a evaluar estas LTI. Estas interferencias por fármacos van a depender del tipo de droga, de la forma farmacéutica, de la forma de administración, de la dosis empleada, de la farmacocinética y farmacodinamia de este medicamento, de las interacciones con otras drogas que pueden ser por potenciación o inhibición, la afinidad de unión a proteínas de transporte y desplazamiento de hormonas, los inmunoensayos utilizados y sus diseños,
el sexo del paciente y su matriz sérica. Hace algunos años, cuando en endocrinología trabajábamos con radioinmunoensayos, teníamos en claro que había alguna interferencia por diseño del inmunoensayo, ya que en el inmunoensayo se utilizaban alguna molécula marcada con algún radioisótopo. Hoy en día ya el radioinmunoensayo casi no se utiliza y aparecieron otras interferencias por diseño del inmunoensayo, como por ejemplo el consumo de biotina, que forma parte muchas veces de complejos vitamínicos o son utilizados por los pacientes para la mejora de la calidad del pelo o la calidad de la uña. Esto ha llevado a la AACC, a la American Association of Clinical Chemistry, a sacar en un trabajo una alerta a todo el personal de salud para evaluar la vulnerabilidad de los inmunos a la interferencia por biotina. Luego han salido muchísimos trabajos que han reportado estas interferencias y ha aumentado muchísimo el reporte de trabajos en la bibliografía. Hoy en día, algunos de los ensayos que traían más inconvenientes de interferencias por biotina se han rediseñado, pero aún quedan algunos sistemas que muestran interferencia. Por lo tanto, hay que estar alerta. ¿Y esto por qué ha sido un boom en la bibliografía? Y es también porque los pacientes aumentaron geométricamente el consumo de biotina como automedicación. Pero hay que considerar que hay tres perfiles de consumo de biotina. Aquellos pacientes que consumen biotina como parte de un multivitamínico está consumiendo una dosis entre 30 y 60 microgramos por día. 30 microgramos por día es la dosis diaria recomendada. El segundo perfil es aquellos pacientes que, como decíamos anteriormente, lo consumen como suplemento vitamínico para el pelo y las uñas. En este caso, estos pacientes están consumiendo entre 5 y 10 miligramos por día, o sea, más de 125 veces la dosis diaria recomendada. Y en estos casos sí podría haber interferencia en los inmunoensayos, en el caso anterior no. Y si el paciente consume 5 miligramos, habría que esperar 3,5 horas para hacer una extracción de la muestra para la medición de hormonas. Y si consume 10 miligramos, habría que esperar por lo menos 8 horas antes de tomar la muestra. Pero hay un tercer perfil, que son aquellos pacientes que están bajo un régimen terapéutico experimental para la esclerosis múltiple, donde toman más de 10 miligramos día, o sea, mucho más de 10.000 veces la DRI, y en este caso sí o sí hay que medir con un inmunoensayo que no tenga en su diseño la unión de streptavidina con biotina, porque sí o sí en ese caso va a interferir en la medición de hormonas. Bien, pero la interferencia va a ser o positiva o negativa, o sea, va a dar resultados más bajos o más elevados, de acuerdo al tipo de diseño del inmunoensayo. Hay ensayos de tipo sándwich y de tipo competitivo. En los ensayos de tipo sándwich, donde utilizamos dos anticuerpos que van a reconocer a la hormona en estudio y una fase sólida donde se va a unir uno de los dos anticuerpos, que en general tiene streptavidina o avidina, que se va a unir a la biotina que tiene el anticuerpo, en ese caso los resultados van a ser más bajos. En cambio, en los ensayos competitivos, donde el complejo antígeno-anticuerpo se va a unir a una fase sólida que tiene streptavidina o biotina, ya que el anticuerpo que se une a la hormona o al análogo va a estar marcado con biotina,
La biotina presente en la muestra del paciente por suplemento vitamínico se va a unir a la vidina o la streptavidina de la fase sólida y no va a permitir que el complejo antígeno-anticuerpo marcado, que corresponde a un análogo que va a competir con la hormona del paciente, por lo tanto se va a considerar que hay mucha hormona del paciente que no permitió que el complejo marcado se uniera y por lo tanto los resultados van a ser más elevados. Y esto no sucede con una sola marca de reactivos, sino con varias, y no solo ocurre con las mediciones hormonales, sino que también ocurre con mediciones relacionadas con marcadores de anemia, con marcadores serológicos, marcadores oncológicos, etc. Entonces, frente a una sospecha de un paciente que el resultado no le da como corresponde, de acuerdo a su clínica, habría que pensar en una interferencia por biotina. Entonces, si el paciente se sabe que recibe más de 10 miligramos por día de biotina, ya no se puede medir con el inmunoensayo que uno tiene en el laboratorio si en su diseño tiene la unión de streptavidina-biotina o avidina-biotina. Si el paciente toma entre 5 y 10 miligramos por día, habría que esperar entre 8 a 24 horas antes de la extracción de la muestra para poder asegurarse de que no esté interfiriendo la biotina. Ahora, si el paciente toma multivitamínicos que tienen concentraciones similares a la dosis diaria recomendada, en ese caso no debería interferir, pero ante un resultado inconsistente, habría que pedir al paciente que suspenda los multivitamínicos y reprocesar la muestra esperando de 8 a 24 horas antes de la extracción. Otra interferencia que se ha descrito referida al diseño del inmunoensayo es la medicación con inhibidores enzimáticos. Un ejemplo es la utilización de la medición de estradiol en pacientes que estén bajo, por ejemplo, el Favirenz, que es un inhibidor enzimático. Fíjense, en este caso, como el ensayo de ELISA, que es un enzimo inmunoensayo, tiene en su diseño una enzima, esto se va a ver afectado y va a dar resultados no esperados en los pacientes. Mientras que si se mide con RIA o quimioluminiscencia, los resultados van a ser correctos. Otro tipo de interferencia farmacológica se produce a través de la reacción cruzada. ¿Qué significa esto? Significa que el fármaco tiene una estructura molecular muy similar al analito que yo quiero medir. Por ejemplo, cuando se mide cortisol, tener en circulación o haber recibido estrona, etinilestradiol o estriol, ya que estas moléculas tienen una alta homología y por lo tanto pueden dar reacción cruzada. O sea, el anticuerpo del inmunoensayo puede reconocer estas moléculas y confundirlas con el cortisol. Entonces hay que tener en cuenta que en estos casos, por ejemplo, cuando el paciente recibe hidrotisona, que cruza con el inmunoensayo para medir cortisol, y como la hidrotisona se administra por vía oral, cuando se mide cortisol salival hay que tener mucho cuidado de que el paciente no haya tomado la pastilla y se le haya disuelto parte en la cavidad bucal. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque el médico puede querer hacer un control de la medicación y pedir un monitoreo de cortisol salival para evaluar la dosis de hidrotisona. O también hay que tener en cuenta que la dexametasona, si bien es un corticoide, no cruza en el inmunoensayo y por eso es aprovechado en la prueba de Nugent para
inhibir el eje y poder evaluar si el paciente tiene un hipercortisolismo por Cushing, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que hay diferentes formas farmacéuticas de depósito que duran 3 meses en circulación y que hay que considerarlas a la hora de tomar la muestra si no está dentro de ese periodo. También inhaladores o shampoos o cremas con corticoides que se han descrito en la bibliografía que pueden interferir en las determinaciones de cortisol. Se han visto otras interferencias, por ejemplo, por contrastes iodados y gadolíneo. Por ejemplo, los contrastes iodados forman una barrera de gel inapropiada en los tubos de sangre y esto hace que las muestras no se separen adecuadamente y por lo tanto provoca interferencia. También pueden aparecer picos anormales en la electroforesis capilar en la zona de proteínas séricas o un sesgo positivo en los resultados de los inmunoensayos para troponina 1. El gadolinium también puede interferir, se ha descrito su interferencia en ensayos colorimétricos para calcio. Otro tema muy importante a considerar es las pacientes que están bajo anticonceptivos. Los anticonceptivos no solamente van a afectar las hormonas relacionadas al ciclo menstrual, sino que también van a modificar los niveles de las proteínas transportadoras de hormonas como SHBG, CBG y TBG, ya que los anticonceptivos al tener estrógenos van a impactar a nivel hepático y van a aumentar la síntesis de estas proteínas. Por lo tanto, bajo anticonceptivos, por ejemplo, para la evaluación de un eje tiroideo, no habría que pedir hormonas totales, sino hormonas libres junto con la TSH, ya que las hormonas totales se van a ver mucho más elevadas por el aumento de la TBG. O, por ejemplo, considerar que la medición de cortisol bajo anticonceptivo va a dar valores mucho más elevados del cortisol sérico. O, por ejemplo, la SHBG va a dar niveles de testosterona libre y biodisponible por cálculo no detectables por la alta concentración de SHBG introducida en la fórmula. Pero también va a afectar al angiotensinógeno y por lo tanto al cociente aldosterona-renina, parámetros metabólicos, factores de coagulación y fibrinolisis. También aumentan algunos otros parámetros relacionados a química clínica. Ahora, ¿en qué medida y si realmente lo modifican o no va a depender de la combinación y la dosis de estrógeno y progestágeno de cada tipo de píldora? En este trabajo del año 2011, ya tiene bastantes añitos, pero es muy interesante porque ellos evaluaron la diferencia en los niveles de diferentes parámetros hormonales, como por ejemplo cortisol, CBG, TSH, T4 libre, TBG, etcétera, utilizando diferentes formulaciones de anticonceptivos, ¿sí? Como por ejemplo, el Nomac estradiol o el levonorgestrel etinilestradiol. Y si la paciente suspendió los anticonceptivos, nos preguntaríamos cuánto tiempo hay que esperar para que los resultados vuelvan al valor basal. En este trabajo, también muy interesante, que también tiene bastantes años, evaluaron los niveles basales de andrógenos y de SHBG. Luego de 12 semanas de tratamiento se observa un cambio significativo en los resultados de los parámetros hormonales y luego de 4 semanas de la suspensión no se llega a niveles basales, sino recién a las 8 horas luego de la suspensión
del anticonceptivo. En cuanto al eje tiroideo, las interferencias por fármacos, hay un trabajo muy interesante del año 2019 donde describe puntualmente drogas que modifican la función endógena, como por ejemplo drogas que producen disrupción del control hipotálamo hipofisario, otras que producen tiroiditis destructiva, otras que cambian las proteínas de transporte o inhiben la conversión de T4 a T3, etcétera, etcétera. Hay montones de causas de modificaciones de la función endógena de las hormonas tiroideas. También están descritos fármacos que interfieren en la terapia hormonal, o sea, en la terapia con levotiroxina o con algún metronidazol o alguna otra medicación que tome el paciente en el caso del hipertiroidismo. Fíjense que hay fármacos que pueden disminuir la disolución del comprimido, disminuir la absorción de la hormona, disminuir los niveles de las o aumentar el metabolismo o eliminar el metabolismo. Y también hay medicamentos que interfieren en el inmunoensayo, como hablamos anteriormente, con valores de hormonas falsos elevados, falsos bajos, y también en el caso de la TSH o del anticuerpo antirreceptor de TSH. A modo de resumen y simplemente mostrando algunos casos, fíjense que el caso de los estrógenos, que ya hablamos antes, que aumentan las hormonas totales sin modificación de TSH y hormonas libres, los glucocorticoides, la prednisolona, la dopamina que disminuye la TSH, el propranolol que disminuye la conversión de T4 a T3 y aumenta la TSH, todo aquel compuesto que tenga una molécula de yodo, como desinfectantes o radioopacos, e incluso la miodarona, pueden producir hiper o hipotiroidismo en individuos predispuestos. La heparina, que aumenta la T4 libre por aumento de ácidos grasos libres, que inducen la lipasa hepática y alteran el equilibrio de unión de hormonas libres a la albúmina. La metoclopramida, que aumenta la TSH, el prazosin, que aumenta la TSH, y el ácido acetilsalicílico, que también aumenta la TSH. Pero si vamos a considerar alguna medicación que modifica muchísimo el eje tiroideo y que los pacientes no lo consideran medicación, es la triacana. Y la triacana disminuye la TSH, aumenta la T3 con valores de T4 normal baja. Y esto los pacientes, como les decía antes, no lo consideran medicación y no lo reportan. Bueno, aquí tenemos una tablita donde mostramos los fármacos que desplazan la T4 de proteínas de transporte, como por ejemplo la carbamazepina, fenitoína, furosemida, que lo hacen en porcentajes muy importantes y que afectan realmente al resultado del paciente. Fármacos que afectan la medición de TBG, fíjense que hay algunos que la disminuyen, otros que la aumentan, y algunos tan comúnmente usados como esteroides anabólicos, ácido valproico o colfibrate. Bueno, con respecto a fármacos que afectan la medición de prolactina, los que la aumentan, tenemos un listado bastante importante, donde se incluyen sedantes, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, analgésicos opioides, antihipertensivos, anfetaminas, vasodilatadores, antagonistas del calcio, estrógenos y antiácidos, antiulcerosos y antihistamínicos. Fíjense que en la lista de antiulcerosos y antiácidos tenemos la ranitidina, que en nuestro país se retiró del mercado y fue reemplazado por otra droga. Pero de todos modos, fíjense la cantidad y la diversidad de fármacos que aumentan los niveles de prolactina. Por el otro lado, tenemos los que la disminuyen, como antiparkinsonianos,
y los glucocorticoides. Dentro de estas drogas tenemos la cabergolina y la bromocriptina, que se usan actualmente para el tratamiento de la hiperprolactinemia. Pero si hay un medicamento que modifica y afecta los valores de prolactina, son la risperidona y la metoclopramida, y la aumentan. Y la risperidona la aumenta a niveles tumorales, y la metoclopramida también a valores muy altos. Por lo tanto, es muy importante, aunque más no sea, estar enterados si el paciente está bajo estas dos medicaciones. En Argentina, por lo menos, es muy común que los pacientes se levanten por ahí nauseosos a la mañana y se tomen unas gotitas de metoclopramida. En Argentina, la marca es Reliberá. En cuanto a causas farmacológicas de aumento o disminución de LH y FSH, fíjense que también hay una serie de medicamentos que son muy utilizados en nuestro medio, como ketoconazol, espironolactona, digoxina, dopamina, naloxona. Bueno, la lista continúa. Una interferencia por cruzamiento que se ha descrito hace unos años y fue publicada en el European Journal of Cancer en el año 2020, es la interferencia en la medición de estradiol por la administración de fulvestrant. Fíjense que el fulvestrant tiene una estructura basada en el ciclopentano penhidrofenantreno, igual que el estradiol, y se ha observado que cruzan algunos sistemas de medición. En este trabajo demostraron que en cromatografía líquida masa a masa no se observa ningún tipo de interferencia, dando resultados de estradiol casi no detectables o esperables para estas pacientes. Y en los sistemas Architect y Centaur sí se observa una importante interferencia y es diferente en los dos sistemas, y esto depende de los anticuerpos utilizados en el diseño de estos inmunoensayos. Otra interferencia muy importante es la del uso de anabólicos o de nandrolona, en este caso, también por una homología estructural muy importante con la testosterona, y se ha descrito en la bibliografía que no solamente interfiere en el inmunoensayo in vitro, sino que también produce alteraciones en los lípidos y también, obviamente, alteraciones en el eje hipotálamo hipofisoadrenal y gonadal, que aumentan o disminuyen la testosterona. O sea, se dan los dos casos dentro de la clasificación de interferencias farmacológicas. Y siguiendo con algunos otros casos de interferencias por cruzamiento, hace algunos años en el programa internacional UCANEQUAS, que es un control de calidad externo inglés, hicieron un trabajo muy interesante agregando norepinefrina a dos muestras en diferentes concentraciones y fueron repartidas en el control de calidad externo. Fíjense la alta homología entre la norepinefrina y la testosterona. Entonces, fíjense en el gráfico donde se observan los histogramas de frecuencia, que en la muestra basal sin ningún agregado se observa un histograma donde todos los sistemas se encuentran dentro del mismo gráfico. En cambio, a medida que se agregan concentraciones más altas de norepinefrina, se ve que la distribución en el histograma de frecuencia se va siendo bimodal y se va alejando un grupo de resultados correspondientes a los inmunoensayos que se ven afectados por la interferencia. Nosotros
quisimos reproducir el trabajo de Lucanecuas, pero fuimos un poquito más allá y no solamente hicimos la evaluación con testosterona, sino con todos los esteroides que nosotros analizamos en nuestro módulo de esteroides en el programa Buenos Aires, donde también incluimos un analito que no es un esteroide, que es la proteína transportadora de andrógenos y estrógenos, que la utilizamos como control del trabajo. Lo que hicimos fue distribuir dos mezclas, la mezcla 3 y 5 dentro de nuestro programa, una sin agregado y la otra que es la misma mezcla con un agregado de 25 microgramos por litro de norepinefrina. Lo que pueden ver aquí es el histograma de frecuencias de la medición de testosterona, o sea, reproduciendo el trabajo de Lucanecuas, y cómo dieron los resultados por sistema analítico, por diferentes marcas, y la media y el desvío estándar y cuál método fue diferente del otro, cuál sistema fue diferente del otro. En el panel de abajo, con el agregado de norepinefrina, fíjense que el histograma de frecuencia ya se convirtió en bimodal y fíjense que ya los resultados dieron diferentes. Es llamativo que el sistema Access dio valores mucho más bajos. Si lo vemos en la tablita, el resultado antes de agregar la norepinefrina era 1.8 y luego del agregado de la norepinefrina fue 1.2. Y si analizamos el resto de los sistemas de medición, en todos los casos hubo un aumento. De 2 a 2,4, de 2 a 2,4 el siguiente también, de 2,2 a 2,9 y de 2,7 a 3,4. Entonces, la conclusión es que la norepinefrina se corroboró el trabajo de Lucanecuas, pero nosotros, como les decíamos antes, fuimos más allá y analizamos todos los sistemas para todos los analitos del módulo de esteroides, donde lo que podemos ver es que en el caso del SHBG no hubo cambios en la medición de las dos mezclas, o los cambios fueron menores al 10%, que era lo que habíamos puesto como parámetro para poder evaluarlo. En el caso del cortisol, tampoco se evidenciaron interferencias, quizás porque el cortisol se encuentra en altísimas concentraciones en las muestras de los pacientes. Pero en el resto de los analitos, por los diferentes sistemas, en casi todos observamos diferencias mayores al 10%. Por lo tanto, se confirmó que la norepinefrina interfiere en la mayoría de los estudios del laboratorio relacionados con los esteroides. En particular, en aquellos esteroides que se encuentran en baja concentración en circulación. También en el laboratorio muchas veces nos toca evaluar o monitorear suplementación con alguna hormona. En el caso de la suplementación con testosterona hay dos formulaciones, por lo menos en Argentina, el undecanoato de testosterona y el enantato de testosterona. Uno se administra de manera trimestral, el otro mensual, ambos son inyectables, y en este caso hay que evaluar la farmacocinética para la toma de la muestra para el monitoreo el día antes de la siguiente dosis. En el caso de la aplicación de geles de testosterona, que se realiza en forma diaria, hay que pedirle al paciente que no se aplique el gel la mañana de la extracción y averiguar en qué lugar se colocó el gel la última vez y realizar la venopunción en el brazo contralateral por si quedó alguna contaminación del gel a nivel de la piel que pueda ser introducida a través de la venopunción y dar una interferencia en la evaluación del paciente. También en el programa Buenos Aires hicimos algún trabajo comparando resultados
con suplementación de vitamina D2 o D3, y lo que observamos es que de acuerdo al tipo de suplementación hay interferencia diferencial en los resultados de la vitamina D. Y si pasamos al capítulo de drogas de abuso y hormonas, es infinita la cantidad de trabajos que muestran la interferencia por marihuana, heroína y HAT en los parámetros de laboratorio. Y también el abuso de marihuana, que inhibe la liberación de GnRH, LH, FSH, estradiol y progesterona, y también pueden alterar la función ovárica y posteriormente la ovogénesis. En cuanto a los opioides, afectan todos los ejes del laboratorio de manera positiva o negativa, de acuerdo al eje. Y aquí en esta tabla pueden observar de qué manera, si aumentando o disminuyendo los valores, es la interferencia por los opioides. También se vio que afectan los parámetros seminales, la capacidad antioxidante del plasma seminal y la integridad del DNA espermático. El consumo de cocaína también de los ejes gonadal y suprarrenal. Y en otro capítulo tenemos las interferencias por anticuerpos heterófilos. Hace algunos años los pacientes recibieron algunas medicaciones obtenidas por biología molecular en animales, y esos medicamentos tenían un componente animal, ¿sí? Eran anticuerpos monoclonales obtenidos en animales con componentes en la inmunoglobulina de origen animal. Hoy en día ya estos medicamentos han evolucionado y la inmunoglobulina obtenida tiene características humanas por un cambio en la genética del animal donde se obtienen estos medicamentos. Pero, sin embargo, hay algunos pacientes que hoy en día aún siguen teniendo estos anticuerpos anti-animal y pueden interferir en los estudios. Además, hay pacientes que por su trabajo, trabajan en bioterios o trabajan con animales de investigación, también pueden tener anticuerpos heterófilos. Bueno, y ni hablar de lo que es medicación homeopática, naturista, algunas cremas cosméticas, alimentos conteniendo soja. Se ha descrito interferencia en la medición de testosterona por el uso de maca, los fitoestrógenos que pueden alterar las hormonas sexuales y producir efectos voceógenos, sobre todo en niños. Y, por ejemplo, algunos nutrientes como la cafeína, que libera hormonas y drogas de la albúmina, aumenta los niveles de actividad renina plasmática y catecolaminas. Entonces, a la hora de medir estos parámetros, hay que solicitar al paciente que suspenda el uso de cafeína, teína, etcétera, antes de realizar, por ejemplo, la recolección de orina para catecolaminas de 24 horas. Bueno, como conclusiones de toda esta charla, podemos decir que ante discrepancias clínico-bioquímicas de los resultados de las hormonas, es indispensable descartar interferencias en los inmunoensayos causadas por medicación específica o no para la patología en estudio. Es necesario averiguar y consignar en los informes de laboratorio los métodos utilizados y toda la medicación haciendo hincapié en el uso de anticonceptivos. La consigna de los métodos utilizados en el laboratorio es porque de acuerdo al método es el diseño del inmunoensayo y de acuerdo al diseño podemos tener diferentes interferencias. Y por otro lado, la comunicación entre médico y bioquímico es fundamental para descartar este tipo de interferencias. Si esto lo ponemos en el contexto de calidad, hay que hacer un análisis de riesgo para la seguridad del paciente y esto hay que gestionarlo dentro de la gestión de la etapa preanalítica.
Bueno, y como ya deben estar bastante cansados de escucharme, solo les quiero dar algunos tips para la práctica diaria, para mejorar su etapa preanalítica en beneficio de la seguridad del paciente y, sobre todo para los bioquímicos, preguntarles a los pacientes si recibe o recibirá alguna medicación en los últimos 3 meses, cuál. Si en la orden médica hay medición de hormonas, preguntar si recibe anticonceptivos, noretiesterona, tratamiento oncológico, anabólicos. En el caso de medir testosterona, eh, si recibe testovirón o androgel o anabólicos. En el caso de hormonas libres, anticonceptivos, carbamazepina, fenitoína, furosemida o aspirinas. En el caso de vitamina D, si la tomó los últimos 3 meses, si fue de 2 o de 3, ya últimamente casi todas las formulaciones son de D3, pero bueno, alguna queda dando vuelta. En el caso de la prolactina, si está recibiendo risperidona o metoclopramida o anticonceptivos. En el caso de cortisol, ACTH 17 hidroxidenosulfato, si recibió corticoides, pastillas, inyecciones, puff, cremas, shampoos en los últimos 3 meses, si recibió algún corticoide, la fecha de última dosis y si recibe anticonceptivos. En el caso de las hormonas tiroideas, amiodarona, anticonceptivos, yodo, medicación para la tiroides, levotiroxina, MMI, PTU, litio, triacana. En el caso de cualquier medicación interferente con los inmunoensayos, o sea, para cualquier determinación que se realice por inmunoensayos, multivitamínicos, biotina, en qué dosis, anticuerpos monoclonales, medicación naturista, homeopáticos, maca, fitoestrógenos, isoflavonas de soja, cannabis medicinal, estudios con contraste y con mucha delicadeza preguntar si no hace uso de alguna droga de abuso. Bueno, como conclusiones finales, el trabajo interdisciplinario médico-bioquímico-farmacéutico es fundamental para llevar a cabo una tarea profesional responsable en beneficio de los pacientes. Y en la gestión de calidad de la fase preanalítica es fundamental considerar las posibles interferencias farmacológicas y registrarlas. Para ello debemos conocerlas y detectarlas. Bueno, si hoy los hice pensar un poquito en este tema, ya doy por hecha mi tarea y mi objetivo cumplido. Les dejo aquí mi mail para cualquier consulta y los invito a este desafío de conocer el mundo de los fármacos y las interferencias que puede haber en los estudios del laboratorio a los bioquímicos, y a los médicos los invito a pensar frente a una discrepancia clínico-bioquímica de un resultado de un paciente, a llamar al laboratorio y preguntar si no pudo haber habido alguna interferencia farmacológica. Muchas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier consulta. Adiós. Bueno, Cecilia, la verdad que muy interesante tu presentación y qué importante la conexión del bioquímico que procesa eh, los análisis y puede ver y percibir estas interferencias con el médico, ¿no? En la Seguro. labor tuya cotidiana, ¿esto se da con frecuencia? Con menos frecuencia de la que, o sea, ¿vos te referís a la comunicación con el médico o a las Sí, interferencias? sí, sí. No, Bueno, la no, digamos, comunicación, las interferencias se dan con frecuencia. La comunicación con el médico con menos frecuencia de la que me gustaría que ocurriera, lamentablemente. Por eso la idea de difundir estos temas, porque, bueno, como yo les decía al inicio de la charla, hay muchas de estas interferencias que cambian el estatus del paciente, que los médicos las tienen muy claras, pero hay muchas interferencias que ocurren puertas adentro del laboratorio, que muchas veces
los médicos desconocen y llevan por ahí a desconfiar del resultado, pensando que el laboratorio no ha trabajado correctamente, porque el médico no le cierra el resultado con la clínica, y en realidad esto se resuelve charlando y viendo si realmente no hay una interferencia en la medición, ¿no es cierto? Mm, excelente. Bueno, Miguel nos pregunta si existen reportes de trombocitopenia con pantoprazol o fexofenadina o en su combinación. Con pantoprazol sí están descritas. Eh, con la otra droga, la verdad, no he visto registros en la bibliografía, pero con pantoprazol sí, por eso mi preocupación, porque hoy en día los prazoles de menos de 40 miligramos pasaron a ser de venta libre en nuestro medio, y los pacientes hacen un uso indiscriminado a través de la automedicación, ¿no es cierto?, con estos fármacos. Y a mí realmente eso me preocupa muchísimo. Sí, Silvina acá nos comenta, dice, buen día, soy bioquímica y veo muchas interferencias debido al omeprazol, en las cuales me incluyo, pero lamentablemente los médicos no la tienen en cuenta. Como lo veo en el día a día, se lo advertí a mi gastroenterólogo por ser hipotiroidea y no le di importancia. Ahora estoy con una osteopenia, eosinofilia, calcio en orina aumentado, potasio alterado. Bueno, acá vemos las consecuencias, ¿no? Un poquito Claro, del sí, tema. sí, 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 sí. Y Eh, también sí, el tema de que la gente accede tan libremente a la información en Internet, y esa información no siempre tiene base científica, y por otro lado, aunque la tenga, el paciente por ahí no tiene las herramientas para interpretar esa información y hace un uso inadecuado de ciertos fármacos, ¿no es cierto? bueno, ese es un punto muy importante que estás tocando, porque hoy en día, digamos, tanto sea por las búsquedas en Internet o mismo por el uso de la inteligencia artificial, en donde uno quizá sube un resultado de análisis clínicos y el sistema arroja posibles patologías y posibles tratamientos, es importante destacar esto, ¿no? Que uno hay que interpretar el resultado más allá de lo que se lea textualmente. Y dos, que muchas veces también los sistemas de inteligencia artificial, cuando no tienen un sustento en donde encontrar esa información, muchas veces lo inventan. Entonces, esto mucha Ah, gente no sabe que cuando hace, digamos, consultas al chat GPT, por ejemplo, si no encuentra la respuesta, la inventa. Entonces, es un riesgo ese también, ¿no? Hay que saber usar estas herramientas para poder eh, tener resultados buenos y aparte después está la interpretación, obviamente, que eso corresponde al profesional, pero es un punto importantísimo este que destacás. no, seguro. Y aparte por ahí el paciente consulta por una cosa muy puntual, Claro, pero esa cosa muy puntual está en el contexto de una patología, de un tratamiento que está haciendo por ahí con otra especialidad médica. Y por ahí no se consideran las posibles interacciones farmacológicas. Porque acá estamos hablando de interferencias, pero también hay que pensar en las interacciones farmacológicas, ¿no? exacto, exacto, Por potenciación o inhibición de algún fármaco. Entonces, eh, no es tan sencillo poner un dato en Internet y sacar una respuesta que sea realmente correcta, ¿no? Y exacto. yo celebro que en Argentina haya salido la ley de dispensa de antibióticos, y que hoy en día no se puedan dispensar antibióticos en las farmacias sin una receta médica archivada. O sea, no es solamente que el paciente venga con una receta, sino que tiene que venir con receta doble, como los psicotrópicos, y se anotan en los libros de psicotrópicos como si fuera un psicotrópico más. Y la verdad que eso realmente me parece que habría que ampliarlo un poquito más a otros fármacos que los pacientes toman de manera indiscriminada, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Bueno, los antibióticos es otro tema enorme como para tener Ujú, precaución. ujú. Con la diabetes dicen que es la nueva pandemia, ¿no? Oculta, silenciosa. Sí, Eh, sí. bueno, Karina nos pregunta, con el creciente uso de suplementos como la biotina y medicamentos de venta libre, ¿cómo recomienda manejar los resultados hormonales limítrofes o inconclusos que puedan estar influenciados por estas sustancias? Bueno, un poco lo contaste, pero está bueno repasarlo. Sí, yo lo que creo es que sin duda el laboratorio debe gestionar la etapa preanalítica de una manera correcta. O sea, a todo paciente que va a hacerse un estudio de laboratorio debe hacerle una pequeña anamnesis preguntándole si está tomando medicación, qué medicación está tomando y puntualmente preguntar no solo si está recibiendo algún multivitamínico o si está tomando biotina, sino también anticonceptivos, como pregunta directa, porque los pacientes Sí. no los consideran medicación. Entonces yo creo que haciendo esa anamnesis, el laboratorio debe tomar la decisión si está en condiciones de hacer ese estudio o si le debe pedir al paciente que suspenda el multivitamínico por lo menos un día, como para hacer la toma de muestra de manera correcta, ¿no es cierto? Y en caso de que esté bajo un tratamiento experimental, con dosis mucho más altas de biotina, y el laboratorio tener un sistema que tenga en su diseño estreptavidina biotina, en ese caso, el laboratorio debería derivar la muestra a otro laboratorio que tenga un sistema de medición que no esté basado en ese diseño, como para tener un resultado correcto. Ujú. No sé si Bueno, respondí la no, pregunta. sí, perfecto, perfecto. Sí, te estoy filtrando porque hay muchas preguntas que están vinculadas con lo que venís diciendo, así que bueno, un poco estoy filtrando lo que nos consultan. Ujú. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué experiencia tiene con con las interferencias por ingesta de cloruro de magnesio y citrato de magnesio? La verdad que no, en lo hormonal no he tenido interferencias con citrato de magnesio. Quizás en química clínica sean más importantes. Ujú. Bueno, Henry desde Perú nos pregunta si los antirretrovirales, buen día, saludos desde Perú, mi consulta es los antirretrovirales, en cuánto pueden alterar los factores de coagulación. Está descrito que los modifican. Eh, en cuanto depende de la dosis y del fármaco y del estatus del paciente. Ajá. Bueno, nos consultan, bueno, esto un poco desde tu práctica, creo que lo mencionaste inicialmente, es cómo trabajan en la práctica con los endocrinólogos ustedes desde el laboratorio para minimizar todos estos temas. Y nosotros tenemos una comunidad, o sea, yo me he desenvuelto durante muchos años en un laboratorio de endocrinología donde teníamos una muy fluida comunicación con los médicos. Nosotros en CEMIC tenemos comunicación muy fluida con los médicos de la institución, pero también recibimos muchos pacientes que vienen externos a la institución, que los médicos son externos a la institución y en ese caso se nos dificulta un poquito más el diálogo, pero eh, lo más importante que rescatamos es la encuesta que le hacemos a los pacientes en el momento de obtener la muestra de sangre, orina o del material biológico que corresponda, y ante cualquier discrepancia en cuanto a lo que el médico puso como diagnóstico, a lo que se habló con el paciente y el resultado del laboratorio, lo manejamos como si fuera no como un resultado crítico, pero sí un resultado para agarrar el teléfono, llamar al médico. Muchas veces tenemos dificultades que el médico no está disponible o en la receta no ha puesto
un número de teléfono en donde nos podamos contactar, o un mail donde nos podamos contactar, y bueno, en ese caso se cita al paciente, se habla con el paciente, se le repregunta, porque muchas veces en la primera encuesta no dicen todo lo que están recibiendo como medicación, y bueno, se trata de resolver de la mejor manera el caso, lamentablemente sin poder acceder al profesional médico. Por eso yo siempre insisto en la necesidad de este tipo de charlas donde haya médicos y bioquímicos y nos pongamos de acuerdo y entre todos pensemos en la importancia de este tema, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, por último, hay una pregunta en la cual nos dice, en la gestión de la etapa preanalítica del laboratorio clínico, ¿habría que tener un procedimiento para relevar la información y registros de la medicación que reciben los pacientes? Sin duda. Eso es parte de la gestión de la etapa preanalítica. No solamente preguntarle y anotar lo que a uno le pareció en el momento importante, sino registrar, tener registros de toda la medicación que está recibiendo el paciente. Sí, Yo durante muchísimos años estuve ahí al pie del cañón preguntándole a los pacientes medicación y charlando con los pacientes antes de la toma de muestra. Y me he encontrado con algunos pacientes que eh, han sido muy desconfiados y que me han dicho, pero doctora, ¿usted para qué me pide esto? Usted no lo necesita para hacer el análisis. Y hasta han pensado que yo con esos datos, no sé qué iba a hacer, si inventar el resultado. sí, eh, sí. bueno, han pasado esas cosas. Pero bueno, uno a medida que le explica al paciente cuál es la necesidad de tener esos datos, el paciente se abre y comenta realmente toda la medicación que está tomando, porque toma conciencia de la importancia de eso a la hora de validar el resultado en el laboratorio. Sí, digamos, la verdad que debería ser como un protocolo para cada inicio de una toma de muestra, De ¿no? un análisis, A ver qué está exactamente. tomando, qué medicación está tomando Ujú. realmente. Bueno, Cecilia, Sí, te sí. súper agradecemos tu tiempo, la verdad que ha sido No, extremadamente por favor. clara. Nos gustó Bueno, mucho me tenerte alegro. presente. Bienvenida a la plataforma que nunca habías participado. Así Muchas que gracias. has iniciado con un tema de sumo interés para nosotros, para la audiencia, nosotros tenemos muchos profesionales que consumen nuestras conferencias de la región de Latinoamérica, de Perú, de Colombia, de Centroamérica, de Chile, Uruguay, así que, digamos, todos estos temas de gente que conoce mucho en profundidad de lo que habla son muy bien venidos para nuestros oyentes. Así que mil Bueno, gracias muchas gracias. nuevamente por la participación. Y bueno, a Bueno, todos les muchas gracias. recordamos que la conferencia queda alojada en nuestro sitio. La semana próxima la vamos a subir. Entonces, si les gustó, si se perdieron una parte, la pueden ver completa, pueden descargar su certificado y pueden recomendársela a algún profesional amigo para que también se inscriba en la plataforma y se registre y se inscriba y con eso puede acceder de manera gratuita. Así que muchísimas gracias, Cecilia. Y al No, gracias a ustedes. Un gusto. no, bienvenida nuevamente. Eh, y al público le comentamos que a las 15 horas de Argentina vamos a tener nuestra conferencia que viene de la mano de la Sociedad Argentina de Mastología, un ente muy importante en el tema de salud de la mujer, y en donde se va a abordar el tema de la mujer joven con cáncer de mama. Así que vamos a tener a 3 expertas en el tema que les recomiendo mucho escucharlas porque, digamos, es una problemática común para las mujeres jóvenes y en la exploración, en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿no? Así que gracias a todos por estar presentes. Los invitamos a sumarse a nuestro grupo de WhatsApp y nos vemos a las 15 horas. Muchas gracias.